¿Qué fue, mi gente? Es John Aquaviva. En esta oportunidad les voy a mostrar unas declaraciones que salieron el día de ayer, porque cuando las vean, primero creo que algunos de ustedes van a tener unos cuantos episodios de estrés postraumático y por otro lado, probablemente muchos piensen que estas son declaraciones del 2020 y se van a dar cuenta rápidamente por qué lo digo. Vienen de la boca de Ursula von der Leyen, quien es obviamente la presidenta de la Comisión Europea y tiene que ver con el consumo energético y las medidas que se van a imponer, especialmente durante este invierno para pues vamos a dejar que ella lo diga. Have to save it in a smart way. If you look at the costs of electricity, there are peak demands. And this is what is expensive, because in these peak demands, the expensive gas comes into the market. So what we have to do is flatten the curve and avoid the peak demands. We will propose a mandatory target for reducing electricity use at peak hours, and we will work very closely with the member states to achieve this. Para los que no entienden inglés, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo: vemos que hay una escasez mundial de energía. Entonces, hagamos lo que hagamos, una cosa es segura. Tenemos que ahorrar electricidad, pero tenemos que ahorrarla de manera inteligente. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplanar la curva y evitar los picos de demanda. Propondremos un objetivo obligatorio para reducir el uso de electricidad en las horas pico y trabajaremos muy de cerca con los Estados miembros para lograrlo. Entonces, probablemente muchos de ustedes estarán ahora recordando los peores momentos de los últimos 2, 3 años para la gran mayoría de nosotros. Momentos en los cuales se estaba hablando precisamente de que únicamente teníamos una semana para aplanar la curva, 2 semanas para aplanar la curva. Tenemos que hacer todo lo posible para aplanar la curva. Hay otro pico, vuelvan a la casa, hay otro pico, hagan esto, hay otro pico, no salgan. Y esto ocurrió hasta hace muy poco tiempo en prácticamente todo el mundo. La idea que se esté ahora utilizando la misma forma de expresar un aparente problema y la supuesta solución a dicho problema, y que se estén utilizando las mismas frases, a mi parecer no es coincidencia, especialmente no de una figura tan importante como Ursula von der Leyen. Estamos hablando, desde mi punto de vista, de algo intencional, de algo que está buscando adherirse a lo que ya fue un episodio increíblemente fuerte para la gran mayoría de la población mundial. Y está tratando de adherirse a lo que ya básicamente aprendimos. Como por ejemplo, cuando tú le enseñas a un perrito a hacer un truco nuevo, típicamente lo haces por medio de utilizar una palabra, utilizar un gesto. Entonces utilizas una palabra, la repites. A cambio de esta palabra, cuando el perrito hace lo que tú quieras, tú le das alguna recompensa. Cuando no lo hace, no se la das. Entonces esta palabra se le queda metida en la mente hasta el perrito. La próxima vez que la escuche, probablemente va a reaccionar de acuerdo a su mejor interés, al querer recibir esa recompensa. Entonces, desde el mismo punto de vista, podemos ahora ver que se está haciendo uso de algo que tuvo un impacto tan grande en la vida de tantas personas a nivel mundial y ahora simplemente le están cambiando el trasfondo. Entonces ya no tiene que ver con el tema de la pandemia, ahora tiene que ver con el tema del consumo energético. Pero igualmente es algo increíblemente severo. Y lo tienen que saber porque estamos utilizando la misma representación visual de que tenemos que aplanar la curva porque son los picos de consumo donde entra el gas caro. Ya tenemos que evitar que esos picos ocurran. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a implementar cosas como medidas que reduzcan el consumo general de electricidad de todos los consumidores entre un 10 y un 15%. ¿Ok? El segundo apuntaría a las horas de producción más costosas y exigiría un recorte obligatorio de al menos un 5% en el consumo neto durante las horas pico. Entonces estamos hablando de medidas bastante drásticas, bastante fuertes. Especialmente cuando estamos al mismo tiempo en un escenario en el que de por sí muchas personas se van a ver obligadas a tener que implementar este tipo de medidas, pero no porque estén escuchando a Ursula von der Leyen, sino porque simplemente van a estar haciendo todo lo posible por evitar pagar los costos absolutamente exorbitantes de la energía este invierno. Por eso es que países como Alemania, países como Inglaterra, prácticamente gran parte de Europa, sino toda Europa, está frente a lo que es posiblemente uno de los peores inviernos del último siglo, fácilmente. Entonces, el que se escuchen declaraciones como esta debería poner a titilar las alarmas de cualquiera y debería ser, a mi parecer, un tema mucho más importante desde el punto de vista noticioso del que ha sido.
Muy pocas personas han hablado de estas declaraciones, muy pocas personas. Sí, algunos opinadores políticos, algunas figuras, inclusive, si no me equivoco, Ted Cruz dijo algo al respecto. Pero por fuera de un tweet respondiendo a un meme que se ha realizado, no se está dando, a mi parecer, la cantidad de escrutinio necesaria a lo que yo estoy seguro va a ser el inicio de una cantidad de medidas que fácilmente se pueden tornar draconianas para supuestamente ayudar a las personas a que tengan energía. Porque recuerden, la implementación de esta clase de vocabulario, esta clase de frases y esta clase de representaciones visuales de un problema y aparente solución, en el trasfondo está pegado a un tema en el cual se trató de utilizar la culpa para imponer estos dictámenes, estas órdenes de entidades gubernamentales. La culpa de que si tú no hacías esto, tú estabas exponiendo a las abuelitas. Tú básicamente querías ver perecer a las personas de tercera edad, querías enfermar a tus familiares. Entonces en el trasfondo estaba algo de culpa, de mira, es tu responsabilidad. Si tú no haces esto es porque eres una mala persona. ¿Ustedes creen que acaso la narrativa no va a ser exactamente esa? ¿Ustedes creen acaso que si resulta que gobiernos, debido en gran medida a políticas verdes implementadas en las últimas décadas, que han hecho que en lugar de tener una cantidad de energía producida en casa, como es el caso de muchos países europeos que podrían tener suficiente para abastecer por lo menos la mayoría del consumo energético, como era el caso no hasta hace mucho tiempo de Reino Unido, por ejemplo? En lugar de hacer eso, lo que empezaron a hacer es adoptar estas medidas de supuesta energía verde y energía renovable y este net zero y todas estas políticas verdes y empezaron a ser importadores de energía de otros países o en otras palabras, dependientes de otros países. Entonces, en lugar de dichos gobiernos y los gobiernos que ahora están en el poder, que son parte del mismo partido político que en su momento implementó el inicio de estas medidas en sus respectivos países, ahora resulta que en lugar de tener que asumir la responsabilidad por lo que vaya a ocurrir este invierno y más allá, simplemente van a poder decir de la misma forma que se decía en Venezuela, por ejemplo. Bueno, si hay apagones no es culpa nuestra. Si hay apagones es culpa de la iguana que se comió los cables. Si hay apagones es culpa de la paloma que se enredó en los cables. Si hay apagones es por el niño, es por esto, es por el otro. Si hay apagones es porque la gente está utilizando demasiada electricidad. No es posible que tengan el aire acondicionado prendido en Maracaibo cuando hace 85 grados centígrados de temperatura, ¿verdad? Entonces, lo mismo se va a hacer. Y van a hacer parecer que si hay algún tipo de problema energético este invierno, va a ser culpa de los ciudadanos, va a ser culpa de ustedes. ¿Por qué están utilizando tanta energía, vale? Pero bueno, con eso ahora cambiamos la nota y hablamos sobre lo que se está haciendo actualmente en el Reino Unido. Obviamente Liz Truss se volvió a inicios de semana la nueva primer ministro del país. La razón por la que no hice reacción al tema es porque les había dicho previamente, a mí no me gustaba ninguna de las alternativas. La realidad es que de las dos alternativas que estaban, Rishi Sunak me parecía mucho peor, principalmente por el tema de que fue un traidor, fue un traidor. O sea, por fuera de cualquier otro ámbito que le puedas achacar, que desde el punto de vista en papel, Liz Truss y Rishi Sunak eran muy parecidos. O sea, Liz Truss es una persona que hasta hace poco, al parecer, estaba dispuesta a cambiar de postura tan solo porque le enviaran unos tweets negativos, como lo hizo efectivamente, con respecto a una idea que tenía, que si bien, a mi parecer, era una idea descabellada de reducir los salarios mínimos de acorde al lugar en el país en el que están. Entonces, por ejemplo, las personas en el norte, que típicamente tienen cosas como alquiler más barato, se les iba bajo este plan de Liz Truss a bajar el sueldo mínimo y a subir el sueldo mínimo en las personas que viven en el sur, que viven en lugares como Londres, que obviamente es mucho más costoso. Ustedes pueden imaginar la clase de reacción que esto generó por parte de todos, sin importar si eres de izquierda, derecha, arriba o abajo. ¿Sí? La idea de que se te va a reducir el salario cuando de por sí estás en una crisis de costo de vida y cuando de por sí, por ejemplo, en el caso del norte de Inglaterra, hay muchísima pobreza, hay muchísimos lugares pues, que están pasando por unas etapas increíblemente fuertes. Entonces, por eso, ella rápidamente dio un giro 180 y cambió esa política, pero Rishi Sunak me parece que mostró que no le interesaba el bienestar del país, le interesaba el bienestar de él. Él tomó una medida en la cual él pensó, bueno, si yo me la juego y yo renuncio a mi puesto, quizás yo puedo hacer que otros también lo hagan y podemos básicamente terminar haciendo lo que se hizo, que fue un golpe de Estado a Boris Johnson. Eso fue lo que pasó. Boris Johnson salió del poder por vía de un golpe de Estado realizado en gran medida por su propio partido. ¿Okay? Entonces, desde ese punto de vista, pues yo quería
No, verdaderamente no quería ver a ninguna alternativa por encima de Boris Johnson, con todo lo nefasto que me parece de muchas formas Boris Johnson, lo cual les indica lo que opino de las alternativas, pero probablemente a la persona que menos quería ver era a Rishi Sunak. Entonces, bueno, vamos a ver qué hace Liz Truss. Pero lo que ha empezado a hacer, por lo menos hasta ahora, una vez más, tengan en cuenta, es fácil decir algo, es difícil permanecer haciéndolo, especialmente cuando empieces a recibir la clase de escrutinio y de empujones que ella de seguro va a recibir, especialmente por parte de grupos ambientalistas y el Partido Verde, entre otros. Pero se levantó la prohibición del fracking porque Liz Truss dice que el gas podría fluir en cuestión de 6 meses. Además, Liz Truss elimina la burocracia del petróleo y el gas en un intento por la independencia energética. Liz Truss se ha comprometido a que el gas fluya fuera de Gran Bretaña para la próxima primavera después de levantar la prohibición del fracking, bajo los planes para hacer que Gran Bretaña sea energéticamente independiente nuevamente para 2040. La primer ministro se comprometió a fortalecer Google acaba de cometer un crimen de odio. Crimen de odio, Google. Esto lo tradujo utilizando Google Translate. Y pues le pusieron el género incorrecto a Liz Truss. Deberían cancelar a Google. ¿Okay? El primer ministro se comprometió a fortalecer los suministros con más extracción nacional de petróleo y gas junto con el desarrollo de esquemas de energía nuclear y renovable. Dijo que esto haría que la moratoria sobre el fracking vigente desde el 2019 se elimine con efecto inmediato, allanando el camino para que los desarrolladores comiencen la extracción en tan solo 6 meses en áreas donde hay apoyo local. A partir de la próxima semana, el gobierno también pondrá a disposición más de 100 nuevas licencias para la extracción de petróleo y gas en el Mar del Norte. Los cambios podrían tardar años en dar frutos, pero tienen como objetivo ayudar a Gran Bretaña a convertirse en un exportador neto de energía para 2040, combinados con los planes ya anunciados por Boris Johnson para construir 24 plantas de energía nuclear para el 2050. La señora Truss dijo que la reorganización radical era necesaria después de décadas de pensar a corto plazo, que habían dejado al país expuesto al aumento de los precios de la energía tras la invasión de Ucrania. El Reino Unido ha sido un importador neto de energía desde el 2004 y las reservas agotadas del Mar del Norte ya no satisfacen más del 50% del consumo del país. Escuchen esto, para los que quizás no saben el entorno de cómo pasó esta prohibición y qué fue lo que llevó a que aparentemente el Reino Unido ya no tuviese suficientes recursos naturales para abastecer su energía, aun cuando esto, de acorde a todos los expertos en el área, es absolutamente falso. El fracking fue promocionado originalmente por las administraciones de David Cameron como una forma de impulsar la producción nacional después de que el Servicio Geológico Británico estimara que unos 1.3 billones de pies cúbicos de gas podrían encontrarse debajo del Reino Unido. Si solo se extrae una décima parte de esa cantidad, podría satisfacer las necesidades de gas del Reino Unido durante décadas. Pero el fracking, el proceso utilizado para extraer gas de esquisto, iniciado en los Estados Unidos, fue prohibido en Inglaterra hace 3 años por motivos de seguridad, después de que ocasionara terremotos mucho más fuertes de lo que había previsto en Lancashire. Ahora, ¿qué clase de terremotos fueron estos? Pues en gran medida fueron que algunas personas, cuando estaban tomando el té, la tacita de té, empezó a hacer así. Algunas personas en algunos lugares cercanos a donde se estaba llevando a cabo el fracking. Esos fueron los terremotos. Ahora, no estoy diciendo que tampoco haga falta tener ningún grado de preocupación al respecto. Por ejemplo, si yo tuviera una casa cerca de un lugar donde se esté llevando a cabo fracking, yo estaría pensando que él está haciendo esto a los cimientos de mi casa, etc. Pero el problemita es este. Que donde los activistas ecologistas, donde el Partido Verde, donde estos individuos que van a hacer todo lo posible, una vez más, para que se vuelva a prohibir el fracking, donde ellos dicen que se debería prohibir, ¿cuál exactamente es la alternativa? Porque estas son las mismas personas muchas veces que ahora, por ejemplo, están llorando y están pidiéndole al gobierno que les dé beneficios y subsidios para poder cubrir sus gastos energéticos. Son las mismas personas que por un lado imponen o hacen que se impongan medidas para que un país ya no pueda abastecer sus necesidades de consumo energético, al mismo tiempo en el momento en el que ocurra algo como lo que está pasando actualmente y los precios de la energía suban de forma exorbitante, son los primeros en salir a llorar y acusar al gobierno de no estar haciendo lo suficiente para proteger a sus ciudadanos. Entonces, o sea, vamos a ser realistas. La idea de en la actualidad tener energía verde,
energía renovable, es simplemente eso, es una idea, es una utopía, es una fantasía en la actualidad. Que si en el futuro pudiéramos llegar a algo parecido, bueno, claro, ¿por qué no? Pero en la actualidad simplemente es una fantasía. Y lugar tras lugar así lo demuestran. Y es más, después de este video voy a hacer otro video hablando sobre uno de esos lugares que empieza con K y termina con Ornia, ¿ok? Entonces vamos a dejar eso para el próximo video. Lo voy a hacer tan pronto termine este. Así que si están viendo este, no se duerman, ¿vale? Que voy a subir otro en cuestión de probablemente 20, 30 minutos. En fin, con eso termino este video, mi gente. Hasta la próxima. Paso.